Bienvenidos a todos a esta tercera entrega del ciclo de webinars de actualización profesional organizado desde el FEI, noveno A y Nota al Pie, además de en conjunto con nuestra Secretaría de Asuntos Editoriales que tenemos en el CEFIL. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ayus, soy una de las representantes estudiantiles del FEI y hoy voy a estar encargada de moderar este webinar. Así que les voy a pedir a los que están presentes dos favores. En primer lugar, que por favor mantengan los micrófonos apagados mientras se realiza la presentación. Y en segundo lugar, cualquier duda que tengan, cualquier consulta que quieran hacer, por favor déjenlas en el chat o cuando se termine la presentación pueden desmutearse y hacer preguntas y vamos a abrir un debate al finalizar. Bueno. En este encuentro, el encuentro de hoy se titula Aspectos relevantes de la historia del libro y de los editores, intervenciones editoriales en textos literarios de la Edad Media y el Renacimiento. Va a estar encargada de dar este webinar Daniela Fournier, que es licenciada y profesora de letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, estudiante avanzada de la carrera de edición, participa desde hace 10 años en proyectos de UASIT sobre literatura del siglo de oro español y es ayudante de primera en edición de publicaciones periódicas de la carrera de edición. Daniela, cuando quieras, puedes empezar. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos a todos. Bueno, voy a compartir pantalla para poder mostrarles algunas imágenes. Bueno, en principio, lo que tengo para decirles es que, como dijo Ayus, por una parte yo soy egresada de letras y soy estudiante de edición, pero hoy no les voy a hablar ni de letras ni de edición, sino que les voy a hablar del cruce entre las dos disciplinas, porque me voy a ocupar básicamente de dos textos literarios, uno medieval, el poema El mío Cid, y el otro renacentista, en realidad en España hablamos del siglo de oro, que es el Quijote de la Mancha. Y de lo que me voy a ocupar de esos textos es básicamente de sus condiciones de producción y de las condiciones materiales que fueron afectándolos, lo cual nos trae de alguna manera ciertas dificultades, no solamente para lo que tiene que ver con la edición, digamos, en el momento en que fueron publicados o en el momento en que circularon, sino cómo podrían editarse el día de hoy y las dificultades que al día de hoy nos trae esto, ¿sí? Porque son textos que fueron manipulados tanto en su contenido como en sus condiciones formales, entonces, bueno, fueron, digamos, intervenidos por muchísimas personas que hicieron que los textos que hoy llegan hasta nosotros tengan sus diferencias respecto de lo que fueron los originales de autor como nosotros conoceríamos al día de hoy. Entonces, de alguna manera, a mí lo que me interesa es desnaturalizar la tarea del editor, ¿no? Porque al día de hoy nosotros decimos, bueno, el editor es competente para realizar estas actividades, pero esto a lo largo de la historia no fue así. Hubo gente que no tenía ni idea que estaba interviniendo sobre textos y que sin embargo dejó muchísima huella en los testimonios que nos quedaron. Entonces, me interesa desandar ese camino para que podamos ver, digamos, cómo se fue construyendo digamos, ese trayecto hasta llegar al día de hoy y a conocer, ¿no? Cómo fue cada una de sus etapas. Bueno, en primer lugar, ahí se me fue. Tengo esta imagen para mostrarles. Esta imagen es, representa, digamos, la reacción de las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Alfonso el Sabio fue Alfonso X de España, un rey, que fue muy promotor de lo que fue tanto obras históricas como obras literarias. Él empieza a poner una especie de talleres donde se empiezan a redactar todo tipo de documentación. Y bueno, y en todo lo que son las imágenes de estos textos, se representan el modo en que fueron compuestos. O sea, Alfonso el Sabio en realidad, nosotros cuando vamos a buscar la obra de Alfonso el Sabio, lo tenemos como autor, pero en realidad era el mecenas, porque él lo que hacía era, bueno,
encargar esos textos a sus talleres, y esos talleres lo que hacían eran un poco traducir, otro poco escribir textos más originales, y obras que, digamos, también tenían demasiada intervención por parte de Alfonso como mecenas, porque, por ejemplo, escribe una historia de España donde eh, todas las historias míticas y todas las cuestiones hasta bíblicas terminan teniendo que ver con cómo se fue conformando España. Es decir, que él manipula todo porque todos los caminos no llevan a Roma, sino que llevan a Alfonso el Sabio en este caso. Entonces, quería empezar con esta imagen como para que nos representemos esta idea de cómo se componía, ¿sí? Cómo se escribían los textos. Bueno, por encargo. Muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta es que la persona que escribía no quería decir que sabía leer lo que estaba escribiendo, sino que existía el copista, que simplemente lo que hacía era copiar como si fuera un dibujo, como calcar un dibujo, y esa era la manera que se armaban los libros. Eran libros manuscritos, la mayoría de ellos producidos en pergamino. Esos pergaminos, dependiendo de la calidad, con el tiempo también se fueron arruinando, entonces de alguna manera los textos que llegan hasta hoy puede que estén, digamos, desintegrados o rotos o en malas condiciones de guardado, por lo cual también afecta a la versión que nosotros leemos hoy en día, ¿sí? Este códice, obviamente, que primero fíjense que abajo empieza el texto, o sea, es una ilustración que está hacia arriba, y obviamente que al ser un códice real, tiene los mejores materiales para poder ser guardado y poder ser entendido. Cosa que no va a pasar con los textos de los que vamos a hablar hoy. Acá en estas imágenes podemos ver las condiciones de escritura, ¿no? Pensemos que si hoy nosotros le encargamos un original a un autor, generalmente agarramos la computadora, nos sentamos, escribimos y se la mandamos a la editorial, al corrector, a quien sea. Bueno, acá no. Acá tenemos que pensar que básicamente los que eran los copistas, por lo general eran monjes que no eran hábiles para los trabajos de campo, entonces se los mandaba a copiar los textos a mano. En estas condiciones, que como verán, las espaldas de esas personas, todos encorvados, no era lo más cómodo. Lo que podemos ver en las imágenes, y la de abajo, sobre todo la que está en blanco y negro, cómo tiene otros originales a la vista, y además pensar en las condiciones ambientales, ¿sí? Porque la humedad, la falta de luz artificial, es decir, se podía trabajar mientras la luz natural diera algo de claridad en el convento, y después, bueno, las condiciones que había, la humedad, la polilla, que todo eso iba arruinando los textos, ¿sí? Entonces, para llegar a nuestros textos del día de hoy, también tenemos que pensar en qué se escribía. Antes de la imprenta y antes de la extensión del papel, tenemos que pensar en la producción de pergamino. En la primera imagen tenemos un señor que los pergaminos era la piel de algún animalito, ¿sí? Se la desgrasaba, se le sacaba el pelo, se las lavaba y se los dejaba así estirados hasta que se secaran y se pudieran cortar, como tenemos en esa inicial que aparece en el medio, que es la imagen que está ahí en el medio, donde fíjense que hay un señor vendiéndole un pergamino justamente a un monje. Entonces, acá podemos ver, digamos, como la producción del material de escritura, que tampoco era, digamos, lo que nosotros por ahí ahora nos imaginamos, ¿sí? Y acá, bueno, les quería mostrar dos textos. En este, por ejemplo, tenemos un códice que está adornado, pero hermosamente, tiene un montón de espacio en los márgenes, tiene decoraciones, fíjense que tiene una ilustración, tiene iniciales, y esto no es lo más normal de todo, ¿no? Porque primero lo que nosotros tenemos que pensar que eran textos, en primer lugar, manuscritos. En segundo lugar, muchos de los textos que pasan a estar en formato escrito, en realidad son textos que provienen de la oralidad, historias que eran contadas y que no tenían que ver básicamente con una idea de autoría, sino que fueron anecdóticamente llegando al formato escrito, y que al momento de pasarlo por escrito había mucha gente interviniendo, que ahí es donde me interesa llegar, que son los procesos que nosotros hoy en día podríamos llamar editoriales.
En primer lugar, cuando nosotros tenemos al pergamino ya armado para escribir, se van a empezar a formar cuadernillos. Normal, como nosotros armaríamos hoy, doblando las hojas por la mitad. Esos cuadernillos se van a coser, por lo general con el nervio del mismo animal del que proviene el pergamino. Se va a dibujar una caja de escritura, como para armar una serie de renglones, ¿sí? Y en cada una de estas tareas va a intervenir una persona distinta. Va a haber una persona que escriba el texto, pero por ejemplo, quien escriba las iniciales, que van a tener toda una serie de decoraciones, va a venir después a escribirlas. Por eso vamos a tener textos medievales donde la inicial, por ejemplo, puede que quede vacía porque no llegó la persona a escribir, a dibujarla. Digamos, nos vamos a encontrar con un montón de lagunas en ese sentido. Y el ilustrador que también va a venir por otro lado. Entonces, todo esto, digamos, son tareas que no están pensadas para llevarse a cabo al mismo momento y que puede distar mucho el tiempo entre que una se realiza y la otra, ¿sí? Y la encuadernación, que generalmente es posterior. ¿Y eso cómo nos damos cuenta? Y porque es de otra época, por los materiales que tiene, o porque incluso se han perdido, por ejemplo, las primeras páginas de guarda, y eso fue porque los cuadernillos circularon de manera suelta y se encuadernó posteriormente. Que ese va a ser una de las situaciones que les va a pasar al texto del poema del Mío Cid, del que vamos a hablar ahora en breve. Bueno, así como veíamos recién un códice que tenía condiciones de lujo, también tenemos este tipo de textos. Es decir, para un investigador de la época antigua o de la época medieval, nos vamos a encontrar con textos que están muy bien conservados, pero también nos vamos a encontrar con este tipo de textos fragmentarios, dañados, y a veces puede que no tengamos manera de reconstruirlos, o puede que de alguna manera podamos reponer esos faltantes. Por ejemplo, el poema del Mío Cid tiene perdida la primera parte de la historia, la primera página, que se supone que fue una pérdida mecánica por esto que yo les decía recién, de que los cuadernillos circularon mucho tiempo sin tener una encuadernación. Bueno, se repone de alguna manera la historia, ¿por qué? Porque había otros poemas que hablaban de la historia del Cid, entonces de esa manera logran llevar un hilo conductor, porque si no la historia nos queda incompleta, ¿sí? Pero bueno, es más o menos como para darnos una idea de cómo era la época y de que en realidad hay un montón de decisiones que se fueron tomando sobre los textos. Desde separar las palabras, utilizar signos de puntuación, esto que yo les decía de marcar la caja de escritura. Es decir, cuando el hombre se empieza a dar cuenta de que el texto por escrito va a quedar, digamos, para la posteridad, se empiezan a dejar señales gráficas para poder ser leído y que no quede, digamos, esa transición desde la oralidad a la escritura. Se dan cuenta de que tiene que ser comprensible para que alguien en otro lugar del mundo pueda acceder a ese texto y comprenderlo. Y eso fue paulatino y obviamente no fue de un día para el otro. Acá tenemos otros modelos de textos muy lujosos. Fíjense, incluso los colores eran muy difíciles de conseguir, los pigmentos. En el caso del que está a la izquierda arriba, tiene láminas de oro, obviamente que estos son o códices que son de la iglesia o de los reyes. El de abajo incluso tiene notas musicales, la parte de la derecha es un pentagrama, esa era la notación musical. Y siempre, digamos, el espacio de las iniciales daba lugar a que se hicieran estos dibujos por dentro. Si la inicial tenía como un hueco, bueno, por dentro se las decoraba de esta manera. Bueno, y en el medio también tenemos que hablar de que el texto no solamente tenía dificultades a la hora de guardarse, de que se lo comieran las polillas o le agarrara humedad, o de que el pergamino estuviera mal limpio y entonces le salieran manchas de la grasa del animal, que podía suceder, sino que también tenemos que hablar de el control de la iglesia en cuanto a lo que era el contenido, porque cuando nosotros hablamos de estos textos, tenemos que pensar que la iglesia lo que buscaba era evitar la heterodoxia, ¿sí? Y obviamente que al ser textos que eran escritos a mano, estaban sometidos a un montón de errores, porque además, decíamos antes,
que el copista capaz que no sabía leer. O sea, nosotros ahora decimos, bueno, la lectoescritura. Bueno, en este momento la lectura iba por un lado y la escritura iba por otro. No eran habilidades que las personas tenían en conjunto. Entonces, si una persona escribía, no sabía leer si lo que había escrito era lo mismo o si se había salteado un renglón o si se había equivocado. Entonces todo eso lo que va haciendo es que obviamente encontremos muchísimos errores y tengamos ciertas hipótesis sobre qué pasó ahí. Si se equivocó el copista, puso mal una fecha, puso 2 veces el mismo renglón. Y muchos de esos errores se los adjudicaban a Titibilus, que era este demonio que ustedes ven ahí, hacia arriba, que fíjense que está con unas alas y el monje está escribiendo y está como el demonio acechándolo. En la otra imagen tenemos a la Virgen protegiendo a todo el clero de estos demonios, porque se decía que incluso era el culpable de que hasta les tirara la tinta arriba de los manuscritos a los escribas. Entonces esa era la explicación que encontraban para justificar sus errores. Bueno, y ahora sí vamos a hablar del poema del mío Cid. Este señor claramente es mucho más moderno, ahora vamos a ver quién es. El poema del mío Cid es un texto que, como yo les decía hace un ratito, empieza a circular oralmente. Es decir, no se sabe, hay varias teorías entre los críticos, algunos dicen que, bueno, que alguien, un autor que no sabemos su nombre, se sentó y lo escribió, y hay otra gente que dice que no, en realidad fue un texto que circuló oralmente y luego fue pasado por escrito. Lo cierto es que no hay nada para comprobar ninguna de las dos teorías. Pero sí sabemos que tanto la tradición oral como la tradición escrita intervinieron en lo que nosotros tenemos hoy como modelo del texto, ¿sí? ¿Por qué es tan llamativo el poema del mío Cid? Porque es el primer texto literario español, ¿sí?, que tenemos en lengua castellana, porque pensemos que antes los textos eran en latín. Y bueno, es el único que se conserva un solo ejemplar, que está en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, y obviamente que está recontra cuidado, ¿sí? Está como en una especie de heladera. De hecho, para restaurarlo, si lo tienen que restaurar, tienen que tener unas condiciones físicas muy controladas. Y si nosotros quisiéramos acceder a él, no es que podemos ir a la biblioteca y decir, bueno, préstame el poema del mío Cid, porque solo se accede con permiso del rey. Así que es un texto que está hecho en pergamino. Ahora vamos a ver las características que tiene. Bueno, tiene una escritura bastante especial, tiene muchos errores y no es de los más cuidados, no es de estos que tenían dibujos como veíamos recién, sino que es un pergamino bastante vulgar, marginal, y eso ha terminado afectando al texto, ¿sí? Pero encima de todo eso, este señor que vemos acá, que es don Ramón Menéndez Pidal, que fue un filólogo que nació hacia finales del siglo XIX, intervino bastante en el texto. Y eso es lo que también, por un lado le vamos a echar la culpa y por el otro lado le vamos a agradecer, porque fue el último en leer el texto tal como estaba, y ahora vamos a ver por qué hizo este señor. Les voy a ir contando la historia de a poco. Primero vamos a ver qué características físicas tiene el poema del mío Cid. Este texto que yo ahora les voy a leer, que es muy breve, lo saqué de una página que se llama El Camino del Cid, donde hay un especialista que se llama Alberto Montaner Frutos, que es de la Universidad de Zaragoza, y él escribe en esta página las características materiales del texto, ¿sí? Pensemos nosotros como lectores medievales de este texto tan manipulado, y después pensémonos como lectores al día de hoy o como investigadores si quisiéramos acceder a este texto y hacer una edición crítica. Las dificultades con las que nos encontraríamos a partir de lo que nos vamos a encontrar ahora. Bueno, el Códice de Vivar. El mayor de los cantares de gesta españoles de la Edad Media y una de las obras clásicas de la literatura europea es el que por antonomasia lleva el nombre de su héroe, el mío Cid. Este cantar se ha conservado en su forma poética en un códice que actualmente se custodia en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se trata de un códice en cuarto, con dimensiones medias de 198 por 150 milímetros, de 74 hojas, originalmente 78, acá ya hablamos de estas pérdidas
las que les mencioné antes, elaborado con pergamino, posiblemente de cabra, grueso y de preparación algo tosca. Consta de 11 cuadernillos cosidos entre sí mediante 5 nervios y encuadernados con tabla forrada de badana, barnizada de negro y estampada con orlas de oro, del que quedan muy pocos restos, y conserva parte de 2 broches de cuero y metal con los que se mantenía cerrado. Esta encuadernación es del siglo XV y fue la segunda que experimentó el códice, sin que se tenga certezas sobre la fecha del anterior, seguramente coetánea de su escritura. La impaginación o distribución del texto en la página se realizó mediante un pautado a punta seca en el primer cuadernillo y a punta de plomo o quizá de plata en las restantes. Este es el marcado que queda, ¿no?, de la caja de escritura. ¿Cómo hacían para, bueno, no dibujaban los renglones, sino que a través de una ruedita que era como un punzón, lo que iban haciendo era pasarla por un costado, entonces los puntitos iban marcando dónde tenían que escribir. Quedan restos de eso también. O sea, fíjense cómo todo va dejando una huella en el texto. Dicho pautado está formado por 2 líneas maestras verticales y otras 2 horizontales que delimitan una caja de escritura que varía entre los 174 por 121 milímetros y los 163 por 112 milímetros. El texto está escrito a renglón seguido, con una media de 25 líneas por plana, en letra gótica libraria híbrida, de notular y textual, también denominada cursiva formada, a una sola tinta, sin duda negra en su origen, pero que hoy se ve de color pardo, escrita sin lujo, pero con esmero. Todo esto es la descripción de lo que es el objeto que está guardado ahí en la Biblioteca Nacional de España. Pero nosotros tenemos que empezar a cruzar todo nuestro conocimiento, ¿sí?, sobre esto, sobre qué pasó en ese texto. El texto nos va a contar la historia del Cid Ruiz Díaz de Vivar, ¿sí?, que era es una especie de prócer español, pero es bastante particular porque la historia cuenta que, bueno, que él en la lucha contra los moros empieza a... Primero, el texto cuenta esto, dice que injustamente hablaron mal de él, entonces el rey lo que hace, Alfonso VI, es echarlo del reino y tiene que ser desterrado. Bueno, él obviamente va a empezar a buscar favores para ganarse de vuelta el amor del rey, pero la historia cuenta otra cosa. En realidad lo que nos dicen es que el Cid era un mercenario, que 2 veces es acusado de robarle las arcas al rey porque él era el que cobraba los impuestos. Entonces, bueno, obviamente la versión literaria lo deja mucho mejor parado que lo que es la versión histórica. Pero nosotros tenemos que empezar a pensar que ¿qué pasó con este texto, ¿no?, que es un texto descuidado, es un texto que provenía de la tradición oral? Entonces hay gente que empieza a preguntarse, ¿era un manuscrito de un juglar o era un manuscrito que un autor se sentó a escribir? Hay distintas épocas que se cruzan. Fíjense que, por ejemplo, la encuadernación es del siglo XV, pero obviamente que los cuadernillos eran muy anteriores. Entonces, ¿cómo empiezan a cruzarse esas épocas y a juxtaponerse en el objeto que hoy tenemos? Bien. Bueno, fíjense que acá, cuando yo les decía siglos anteriores, es porque el texto se supone que es del siglo XIII, 2 siglos antes de la encuadernación que finalmente tiene. ¿Por qué? Porque tiene un texto hacia el final que dice, este manuscrito lleva una suscripción de copista que fija su realización en el año 1245 de la era hispánica, correspondiente al 1207 de la era cristiana. Por lo tanto, si lo tenemos que fechar, ya tenemos una dificultad en cuanto a la convivencia de los calendarios, ¿sí? Además de eso, esto era muy habitual que, por ejemplo, los juglares, cuando iban a representar las obras, los cantares de gesta, pidieran en algún momento alguna moneda, alguna colaboración y también alguna bendición. Entonces, no se sabe si esto en realidad lo pusieron a propósito, lo puso un autor o finalmente el juglar se lo anotó como una especie de machete para contarlo en su espectáculo, pero lo cierto es que el texto hacia el final dice, quien escribió este libro del Dios Paraíso, amén, Perabat le escribió en el mes de mayo en era de 1245 años.
Bien, ¿quién será este Perabat? Durante mucho tiempo se decía que era el autor, obviamente. Ahora, la dificultad con la que nos encontramos es que escribió, no se sabía si era una idea de composición o si era finalmente un acto físico de pasar por escrito. Por eso dice, sin embargo, el códice que nos transmite esta indicación no es de principios del siglo XIII, sino del siguiente, y probablemente deba situarse por sus características paleográficas entre 1320 y 1330. Cabe pensar entonces en que el copista sufrió un error o incluso en una alteración deliberada de esa suscripción. O sea, ¿qué pasó? La gente, un siglo después de que el texto original había sido escrito, reproduce el texto y copia la fecha que tenía el anterior. Entonces, suponemos que en el año 1245 hubo un original que no llegó a nosotros y hacia el 1330 volvieron a copiar ese original, incluso con esta despedida de Perabat. En realidad los numerales aparecen en el texto original en cifras romanas, con un espacio entre las centenas y las decenas que podría haber contenido una tercera C, lo que permitiría fechar el colofón en la era de 1345, es decir, el año 1307, una fecha más que acorde con la que puede deducirse de la constitución material del manuscrito. Entonces, fíjense todas las manos que empiezan a intervenir, ¿sí? Y no es la última, porque ahora vamos a ver qué más pasó. Bien. Sin embargo, para admitir esta hipótesis, hay que suponer que dicha C fue raspada para envejecer artificialmente el códice ya en la Edad Media. Esto del raspado era muy común porque también era la manera que tenían de borrar los textos, ¿sí? El texto estaba escrito con tinta, pero si yo quería reutilizar el pergamino, que además era escaso, lo que se hacía era como una especie de cuchillito o ahí no me sale la palabra, como si fuera, sí, eso era un cuchillo, se iba raspando como si fuera el liquid paper, pero medieval, se borraba y de esa manera entonces se podía volver a escribir. Con la tecnología que tenemos hoy, los tipos de fotografías, podemos identificar si había un texto previo en ese pergamino, por ejemplo. Bien, entonces se supone que la C fue raspada, ¿sí? Puesto que la copia extraída en 1596 por el genealogista Juan Ruiz de Ulibarri, uno de los que finalmente tiene el texto en sus manos y sabemos que lo tuvo, cuando el manuscrito se conservaba en el Consejo de Vivar, la fecha se lee ya como en la actualidad, lo que supone un planteamiento anticuario ajeno a la mentalidad medieval y por lo tanto obliga a imaginar una operación anacrónica. Por otra parte, la posibilidad de inspeccionar el códice único en 1993 con un videomicroscopio de superficie y una cámara de reflectografía infrarroja me permitió determinar que en realidad no había nada raspado en ese punto, por lo que no pudo haberse eliminado la supuesta tercera C. Fíjense una cosa, acá este señor, que es el especialista, Montaner Frutos, ¿qué hizo en el 93? Pide ver el texto, pero con la tecnología que ya contamos en esta época, y lo pone abajo de un videomicroscopio y empieza a sacar fotos en distintas tonalidades, que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Entonces, a partir de esas fotos empiezan a destacarse distintas zonas de tinta, de manchas, encuentra algunos dibujos, y ahí es donde puede comprobar que finalmente la C no estaba raspada, ¿sí? Esto plantea la cuestión de por qué un manuscrito del siglo XIV presenta una suscripción fechada un siglo antes. Esta situación puede sorprender con razón a un lector moderno, pero en la Edad Media no era extraño. En particular en los scriptoria o talleres de copia de los monasterios benedictinos, que cuando un códice se copiaba se hiciera íntegramente, es decir, conservando incluso el colofón del modelo seguido, a fin de saber de qué ejemplar antiguo procedía la nueva copia. Esto daba lugar a lo que técnicamente se denomina una suscriptio copiata, que obviamente no transmite los datos de producción, copista, fecha y a veces lugar, de un manuscrito dado, sino de su modelo. En todo caso, puede darse por seguro que el códice que se conserva procede de un modelo perdido que databa de mayo de 1207 y había sido escrito, es decir, copiado a mano, por cierto Per Abad o Pedro Abad. Lo que hay que dejar bien en claro es que ni la fecha es de la composición de la obra, ni el nombre propio es el del autor, puesto que se trata de una típica suscripción de copista, de las que se conservan otras muchas similares en multitud de manuscritos medievales. Y este es el famoso texto del Miocid. Ahora, yo les había mostrado la foto de este señor Ramón Menéndez Pidal antes.
y les había dicho que había metido mano también en el texto. ¿Por qué? Porque misteriosamente el texto, digamos, se le va perdiendo como la cadena de quién lo poseía, hasta que finalmente aparece en la casa de los Menéndez Pidal, que era una familia de renombre en España, y tenían a este señor Ramón, que era filólogo, y bueno, obviamente que uno con los libros de su casa hace lo que quiere, los escribimos, los marcamos. El punto es que, claro, Menéndez Pidal de alguna manera sabía que la única copia que existía del poema del Miocid era la que estaba en su poder. Entonces, ¿qué hace él? A principios del siglo XX se le ocurre que como había partes que él no veía de la tinta, para leerlo y transcribirlo, le pasa un reactivo. Entonces, lo que nosotros vemos ahí como manchones son las pinceladas que Menéndez Pidal se le ocurrió pasarle al texto. Si este texto ya venía siendo maltratado y ya venía siendo intervenido, si hoy a nosotros como editores vienen y nos dicen, bueno, vas a editar este pergamino del siglo XII, pero que en realidad creemos que la copia es del XIII, que está encuadernado en el XV, que tiene a un copista, a alguien que lo encuadernó, a alguien que le hizo las iniciales, y encima en el siglo XX aparece un señor y lo pintó todo con este reactivo químico. Claro, el reactivo químico en el momento le volvió fluorescente la tinta. Entonces él pudo leer ciertas cosas, pero finalmente terminó manchando el texto. Con el paso de los años y como todos sabemos, la luz y las condiciones, digamos, en que se guardan los textos, bueno, terminó oscureciendo todo y hay zonas que directamente ya no se pueden ver. Por lo tanto, en ese caso tenemos que creer en lo que él leyó en su momento sobre el poema del Miocid. Bien. ¿Qué más? Bueno, y acá tenemos que hablar un poquito de la encuadernación, ¿sí? El único testimonio presente de la primera encuadernación son los puntos de costura. Esperen que me voy a correr. En el palimpsesto de perforaciones del doblez de los pliegos, donde se confunden las marcas del pautado con los de la encuadernación, se pueden observar dos tipos de orificios diferentes. En los más recientes, el pergamino se abre con un instrumento agudo, una aguja o un punzón, mientras que los más antiguos fueron realizados con cuchillo, como era frecuente en la preparación románica de la costura. En el tercio superior, las perforaciones fueron reutilizadas, lo que en parte dificultaba la ubicación de cada estación de cosido, así como la asignación del tipo de cubiertas asociadas al patrón. Considerado que probablemente el códice era un libro de juglar, la encuadernación en pergamino más ligera y manejable no es una posibilidad descabellada. ¿Qué es la encuadernación en pergamino? La tapa blanda, ¿sí? Porque después sí, cuando encuadernamos ya se utilizaban tapas de madera, cubiertas con algún cuero, con algún herraje para que no se dañara el cuero, pero eso era obviamente mucho más caro. Entonces, lo más común era la encuadernación en pergaminos. De hecho, a veces se pegaban varios pergaminos y hay muchos textos literarios o históricos que se han terminado encontrando cuando desarmamos encuadernaciones de otros textos. Porque como dijimos antes, todo esto se reutilizaba. Sigo. Posteriormente el códice fue cosido de nuevo, fue entonces cuando se añadieron nuevos puntos de costura en el centro de los pliegos para realizar una costura de 3 nervios con una cubierta de pergamino o más probablemente con tapas de madera que obligaron a realizar el retallado del bloque de texto. Creemos que en este momento fue cuando se perdieron renglones. ¿Por qué? Porque se recortaron. Cuando uno utiliza mucho un libro, ¿qué es lo primero que se daña? Los bordes. Entonces se guillotina. Ahí es donde se empieza a perder primero los márgenes y en este caso partes de los textos también. Bien. ¿Dónde me quedé? Se perdieron renglones en los versos 398, 446, 585 y 826 y los reclamos de la mayor parte de los cuadernos. ¿Qué son los reclamos? Yo tengo 10 cuadernillos sueltos circulando. ¿Cómo sé el orden en que los tengo que coser? Bueno, lo que se hacía es, yo tengo el cuadernillo, entonces en la primera página de mi cuadernillo, abajo, le pongo la última palabra del cuadernillo anterior. Entonces, de esa manera, yo sé que el otro cuadernillo, si terminaba en la palabra, no sé, rey, bueno, tenía que buscar el siguiente que en el reclamo tuviera la palabra rey para poder unirlo, ¿sí? Así que eso era lo que se pierde también, porque también estaban en el borde de las hojas. Bien.
Es posible situar esta operación en la segunda encuadernación por la necesidad de ajustar el bloque de texto a unas cubiertas de madera más pequeñas, hoy perdidas. La presencia de cejas en la última reencuadernación parece apoyar esta teoría. Bien, seguimos. Posteriormente se realizó una tercera encuadernación, que es la que ha llegado hasta nosotros. Menéndez Pidal lo ubica en el siglo XV, pero creemos que es posterior, del siglo XVI, ya que hay elementos que lo desmienten. En primer lugar, en la desgastada decoración se aprecian los típicos florones vegetales del siglo XVI, datación que corroboran los restos de oro en la tapa trasera. Por otra parte, el último encuadernador añadió guardas de reutilización, pues proceden de una cubierta de pergamino donde son evidentes las perforaciones de los nervios de costura y los broches, el título y el doblez de las vueltas, y procedió a encolar el lomo con gelatina, reforzando el espacio entre nervios, con piezas de vitela, algo inaudito para las encuadernaciones sobre tabla del siglo XV. La vitela es tela, justamente, que si estamos hablando de pergamino, es evidente que si hay otro material es porque fue puesto en una época posterior, en las que el lomo se dejaba totalmente libre de cola, refuerzos y además era muy raro el uso de guardas. La última costura, realizada sobre 3 nervios de cuero con curtido vegetal y sección circular, empleaba hilo vegetal con torsión. Asimismo se remató la costura con cabezadas, hoy perdidas, confeccionadas con el mismo tipo de hilo y núcleo de cáñamo. El cuero perdió prácticamente toda la zona del lomo y los jirones que han permanecido estaban gravemente cuarteados y ácidos. Como curiosidad, el cuero disponible no cubría la totalidad de las tapas, por lo que fue necesario colocar un segundo parche de la misma piel en el pie de la tapa trasera por debajo del resto de la cubierta. Bueno, acá tenemos otra imagen de cómo quedó el texto. Pero fíjense cómo, digamos, incluso al investigador literario le interesan también las cuestiones, estas intervenciones que tienen que ver con, en realidad, la factura del texto, ¿sí? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo podemos fecharlo? ¿La letra de qué época es? Porque de eso se ocupa justamente la paleografía, la codicología, la encuadernación. Hay materiales que están volviendo ácido, por ejemplo, cuando hablaban ahora del cuero, bueno, ese cuero está arruinando el texto porque en realidad el ácido que está desprendiendo está afectando al pergamino. Todo esto nos interesa porque finalmente lo que queda va a ser el resto después de todos esos resultados, ¿sí? En segundo lugar, voy a hablar de otro texto, que es de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, que ya es, si recién hablábamos siglo XII, siglo XIII, bueno, Don Quijote de la Mancha ya es época de la imprenta. Es un texto que ya no está pensado en el manuscrito. Y además tenemos otra perspectiva, que es la idea de autor, ya mucho más clara, porque ya Cervantes se propone como escritor y como este escritor que defiende las armas y las letras, porque él había sido soldado y ahora ¿sí? Se dedica a la escritura. Bueno, Don Quijote de la Mancha está escrito en dos partes. La primera parte en 1605, la segunda en 1615, un año antes de que Cervantes muriera. Por lo tanto, él tiene, digamos, en el medio todo el conocimiento de la repercusión de su obra, ¿sí? Y además que no es su primera obra literaria, entonces él, digamos, va a saber dónde se está metiendo cuando publique. Y piensen que es contemporáneo de Shakespeare, o sea que de Lope de Vega había una extensión no solo de la alfabetización, y eso también va a tener que ver con las condiciones materiales, porque la imprenta va a permitir que los textos empiecen a circular. Bien, pero no era tan sencillo. Bueno, acá tenemos la imagen de la imprenta, ¿no? De cómo era la imprenta de tipos móviles, que Gutenberg lo que hace al reunir todas estas tecnologías que circulaban alrededor del mundo, patenta en su invento, que podríamos decir es casi como un sello, ¿no? La impresión. Y este es digamos, la carátula que tienen todos los textos de Cervantes, porque justamente era el lema, el logo, ¿sí? que había propuesto Juan de la Cuesta, que era su editor, impresor. Bueno, ahí vamos a estar en dudas de qué ponerle, qué título ponerle a Juan de la Cuesta. Lo cierto es que Juan de la Cuesta tenía un taller de impresión en Madrid, del cual se le quejaban porque eran muy, muy burdos los textos que salían de ahí.
A veces se quejaban de que en realidad los errores, cuando se justificaban, decían que eran porque los textos salían muy rápido y había que evitar lo que era la piratería, porque había textos que igual circulaban a mano, entonces había que evitar eso y salía cuanto antes de la prensa para poder difundirse, y en ese salir rápido terminaba teniendo muchísimos errores. Bien, lo cierto es que el texto, ¿no? Don Quijote de la Mancha, que es el típico texto ya recontra conocido, donde este señor, Don Quijote, quiere hacerse caballero en una época donde los caballeros ya eran una cuestión muy antigua, se vuelve loco por haber leído un montón de libros. Pero ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que la época en la que está surgiendo es una época donde también están interviniendo los tribunales inquisitoriales. Y ahí también vamos a tener una intervención sobre los textos, porque la Inquisición lo que va a hacer es controlar qué se dice en estos textos. Y para eso se va a pedir un permiso al rey para poder publicar, a través del rey y de sus censores. El 24 de septiembre de 1604, el rey autoriza a publicar al Quijote de la Mancha. Privilegio real, por cuanto por parte de vos, Miguel de Cervantes, nos fue fecha relación que había discompuesto un libro intitulado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, el cual os había costado mucho trabajo, y era muy útil y provechoso, y nos pedistes y suplicastes os mandásemos dar licencia y facultad para le poder imprimir y privilegio, por el tiempo que fuésemos servidos, o como la nuestra merced fuese, lo cual visto por los de nuestro consejo, por cuanto en el dicho libro se hicieron las diligencias que la premática últimamente por nos fecha, sobre la impresión de los libros dispone. Fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cédula para vos en la dicha razón, y nos tuvímoslo por bien. Por la cual, por os hacer bien y merced, os damos licencia y facultad para que vos, o la persona que vuestro poder hubiere, y no otra alguna, podáis imprimir el dicho libro intitulado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, que de su uso se hace mención, en todos estos nuestros reinos de Castilla por tiempo y espacio de 10 años, que corran y se cuenten desde el dicho día de la data de esta nuestra cédula, so pena que la persona o personas que sin tener vuestro poder lo imprimiere o vendiere, o hiciere imprimir o vender, por el mismo caso pierda la impresión que hiciere con los moldes y aparejos de ella, y más incurra en pena de 50.000 maravedís cada vez que lo contrario hiciere. Es decir, el texto no se publicaba libremente, había que pasar por este filtro del censor, que lo que iba a cuidar justamente era la cuestión religiosa, ¿sí? Que no se promoviera una herejía, alguna secta, alguna religión por fuera de lo que era el catolicismo, ¿sí? Y esto también, digamos, de alguna manera, lo que va a hacer Cervantes es ironizarlo, ¿sí? Bueno, sigue el permiso del rey, pero no lo vamos a leer porque es bastante extenso. Pero sí me voy a ir al capítulo 6, porque en el capítulo 6 del texto, Cervantes va a ironizar sobre esta cuestión del control de los libros. Los pongo en contexto. Al Quijote, el barbero y el cura de la ciudad, junto con su sobrina, van a tratar de sacarlo de la locura. Para ello, ¿qué quieren hacer? Hacerle desaparecer los libros. Entonces, no se les ocurre mejor idea que hacer un escrutinio de libros, es decir, un control y quemar los libros, que no es ninguna novedad ni del nazismo ni de nuestra dictadura militar, sino que esto sucedió siempre. Entonces van a quemar los libros del Quijote. Pero ahora es muy característico y muy paródico porque, digamos, vamos a ver que al final el cura y el barbero conocían a todos los textos que finalmente tenía el Quijote en su biblioteca, o sea que no eran tan alejados de eso, sino que en definitiva los habían leído. Tomando el barbero otro libro, dijo: este es espejo de caballerías. Ya conozco a su merced, dijo el cura. Ahí anda el señor Reinaldos de Montalbán con sus amigos y compañeros, más ladrones que Caco y los 12 pares, con el verdadero historiador Turpín, y en verdad que estoy por condenarlos, no más que a destierro perpetuo, siquiera porque tienen parte de la invención del famoso Mateo Boyardo, de donde también tejió su tela el cristiano poeta Ludovico Ariosto, al cual, si aquí le hallo y que habla en otra lengua que la suya, no le guardaré respeto alguno, pero si habla en su idioma, le pondré sobre mi cabeza. Pues yo le tengo en italiano, dijo el barbero, mas no le entiendo. Ni aún fuera bien que vos le entendiérades.
respondió el cura, y aquí le perdonáramos al señor capitán que no le hubiera traído a España y hecho castellano, que le quitó mucho de su natural valor, y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieren volver en otra lengua, que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren, jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento. Digo en efecto que este libro y todos los que se hallaren que tratan de estas cosas de Francia se echen y depositen en un pozo seco hasta que con más acuerdo se vea lo que se ha de hacer de ellos, exceptuando a un Bernardo del Carpio que anda por ahí y a otro llamado Roncesvalles, que estos, en llegando a mis manos, han de estar en las del ama y de ellas en las del fuego sin remisión alguna. Por lo tanto, el cura como el barbero habían leído todos los textos, ¿sí?, que Don Quijote tenía en su biblioteca. Y Don Quijote va a representar en todo su argumento un montón de escenas que tienen que ver con la misma materialización de los textos, ¿sí? Porque incluso antes de avanzar un poquito más, ¿sí? Bueno, no me queda mucho tiempo, voy a ir adelantando. Nosotros tenemos que pensar que había textos que eran prohibidos, ¿sí? Los que hablaban de picaresca, de delincuencia, de marginalidad, de cuestiones religiosas, ¿sí? Y si no eran prohibidos, eran recortados. Entonces, un poco Cervantes lo que va a hacer es terminar riéndose de esas situaciones, porque sin dejar de lado el permiso que le habían dado para escribir, al mismo tiempo va a representar de una manera muy irónica todos esos acontecimientos. Entonces, porque además, digamos, también lo que sucedía con esto de que nosotros decíamos de la quema de los libros, es que había autos de fe de libros, se armaban grandes quemas. Los autos de fe podían ser para personas, pero también podían ser para textos. Y estas, digamos, licencias previas a la hora de publicar, a veces los mismos editores eran los que decían guarda porque el libro que nos trajo tal autor tiene algunas características que no corresponden, obviamente que se cuidaban las espaldas, y ellos mismos eran los que de alguna manera buchoneaban. También lo que se dice es que los censores que mandaba el rey tampoco estaban calificados para hacer ese filtro, pero bueno, es lo que hubo, ¿no?, en la historia, y lo que nos han dejado a partir de su mirada controladora, ¿no? Nos ha quedado estos textos. Bien, en la segunda parte del Quijote, ¿sí?, ya digamos llegando hacia el final, lo que sucedía es que en esta idea de ficcionalizar el texto, Don Quijote va a decir que en realidad era un texto original que había circulado en unos pergaminos y que estos pergaminos los encuentra un tal Cide Hamete que los traduce al castellano. O sea que ficcionaliza todo el tema de la publicación de la historia, por lo tanto es como una historia enmarcada doblemente, si se quiere. Y bueno, en el medio, entre esos 10 años que ocurren, entre la publicación del primer tomo de Don Quijote de la Mancha y el segundo, aparece un tal Avellaneda que publica un Quijote, que es el conocido hoy como el Quijote apócrifo. Es decir, alguien se colgó de la fama de Cervantes y escribe la continuación del texto. Algunos dicen que fue Lope de Vega, lo cierto es que a Avellaneda no se lo puede identificar con una persona cierta, pero obviamente que Cervantes se enoja mucho con esta aparición de una continuación trucha de su personaje, porque además, en el Quijote de Avellaneda, Don Quijote termina en un loquero. Entonces, ¿qué hace Don Quijote? Bueno, no Don Quijote, Cervantes lo que hace es tomar en cuenta esa continuación e incluirla en la trama de lo que va a ser la segunda parte del Quijote. Entonces hay un personaje que aparece, que es una sirvienta, en la segunda parte, en el capítulo 70, ya casi terminando el texto, que es Altisidora. Y Altisidora le va a contar a Sancho Panza que tuvo un sueño y que en el sueño ella se fue al infierno. Y en el infierno los demonios estaban jugando un juego muy especial. Vamos a leerlo. Así debe ser, respondió Altisidora. Mas hay otra cosa que también me admira, quiero decir, me admiró entonces, y fue que al primer voleo no quedaba pelota en pie ni de provecho para servir otra vez, y así menudeaban libros nuevos y viejos, que era una maravilla. ¿A qué jugaban los demonios? Al fútbol con libros. Y hay que ver qué libros. A uno de ellos, nuevo, flamante y bien encuadernado, le dieron un papirotazo que le sacaron las tripas y le esparcieron las hojas.
Dijo un diablo a otro, mirad qué libro es ese. Y el diablo le respondió, esta es la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no compuesta por Cide Hamete, su primer autor, sino por un aragonés, que él dice ser natural de Tordesillas. Quitádmele de ahí, respondió el otro diablo, y metedle en los abismos del infierno, no le vean más mis ojos. Tan malo es, respondió el otro. Tan malo, replicó el primero, que si de propósito yo mismo me pusiera a hacerle peor, no acertara. Prosiguieron su juego, peloteando otros libros, y yo por haber oído nombrar a Don Quijote, a quien tanto adamo y quiero, procuré que se me quedase en la memoria esta visión. Visión debió de ser sin duda, dijo Don Quijote, porque no hay otro yo en el mundo, y ya esa historia anda por acá de mano en mano, pero no para en ninguna, porque todos la dan al pie. Yo no me he alterado en oír que ando como cuerpo fantástico por las tinieblas del abismo, ni por la claridad de la tierra, porque no soy aquel de quien esta historia trata. Si ella fuere buena, fiel y verdadera, tendrá siglos de vida, pero si fuere mala, de su parto a la sepultura no será muy largo el camino. Bien, entonces ahí tenemos la representación de qué pasaba con esta continuación. Y finalmente, en esta representación, ¿no?, que hace Cervantes en todo lo que es la trama del texto, ya decíamos, ¿no? Cervantes consciente de su autoría, consciente también de, digamos, cómo se debía publicar un texto a través de un editor, que el editor tenía que conseguir el permiso real para publicarlo, por lo tanto tampoco es que tenemos un texto original, sino que lo tenemos recontrapulido a partir de todos estos filtros. Va a terminar el texto, les voy a spoilear, Don Quijote se muere en el final de la segunda parte, y yo creo, mi hipótesis es que Cervantes finalmente lo mata para que no haya continuaciones con un personaje, y va a representar, ¿no?, la unión que va a tener su persona como narrador, finalmente con la pluma, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir en la segunda parte, en esta unión, en este matrimonio entre el escritor y su pluma, y en este abandono después de haber dejado muerto al personaje principal? Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él, va a hablar la pluma, ¿no? Él supo obrar y yo escribir. Solo los dos somos para en uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio. A quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote, y no le quiera llevar, contra todos los fueros de la muerte, a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la fuesa donde real y verdaderamente yace tendido de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva. Que para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros, bastan las dos que él hizo, tan a gusto y beneplácito de las gentes, a cuya noticia llegaron así en estos como en los extraños reinos. Y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó del fruto de sus escritos enteramente, como deseaba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballería, que por las de mi verdadero Don Quijote van ya tropezando y han del caer del todo, sin duda alguna, vale. Entonces acá, finalmente lo que hace, ¿no?, Cervantes es soltar la pluma ya no escribe sobre Don Quijote, ahí se termina, y termina de ficcionalizar todo este proceso que tiene que ver justamente con la conciencia de los estadios que debe llevar un texto para ser publicado, ¿no? Y también de los riesgos de esto que decíamos de la piratería, las falsedades y falsificaciones a las que puede ser sometido. Por lo tanto, lo que yo quería hacer acá era como una especie de recorrido entre estos dos textos, en todas esas tareas que nosotros hoy damos como, en algunos casos, por sentadas, y en otros las hacemos de manera muy mecánicas, pero en realidad fueron, digamos, manipulando los textos, modificándolos, recortándolos, hasta llegar al día de hoy, porque no sabemos cómo era ni el original de Don Quijote, antes de pasar por toda la censura, ni el original del texto del Cid, ni quién lo pensó originariamente. Pero la idea era poner, digamos, en palabras, por una parte, todo lo que tiene que ver con el proceso histórico que fueron atravesando, ¿no?, y cómo todo fue dejando huella finalmente en el texto,
Y también para pensarnos hoy como editores, si nos dieran estos originales, bueno, ¿qué haríamos con ellos, siendo textos que tienen digamos, tanta historia en sus espaldas? Así que bueno, quería hacer como este recorrido, espero que, bueno, que les haya gustado y que lo podamos conversar ahora y charlar con quien desee, con quien me quiera retrucar también, replicar. Así que bueno, les agradezco muchísimo la atención. No sé quién, si alguien quiere comentar algo. No, por favor. No sé si hay preguntas. A ver. Ah, ¿cómo era la comercialización? Preguntan. Bueno, en realidad, digamos, en un principio teníamos lo que era la literatura de cordel, ¿sí? Que por ahí se circulaban de manera suelta, se ponía una soguita y se colgaban, de acuerdo al tamaño, era infolio si era el tamaño grande, y después iba doblando en cuarto, en octavo, y después sí, ya existían lo que eran las librerías. Se me desconectó. ¿Te fuiste? Se me desconectó. Bueno, no pude escuchar la última parte, pero imagino que estuvo muy bien. Después te pasamos la grabación. Por favor. Bueno, veo que ya estabas contestando preguntas. Bueno, Sí, antes de continuar, muchas gracias, Dani, estuvo buenísimo. No, de todo. nada. Yo me voy a tomar el ligero atrevimiento de preguntarte qué fue lo que te llevó a investigar este tema de la literatura en el siglo de oro español, yendo, especialmente porque te vi muy interesada con el tema de Quijote. Porque en realidad bueno, la carrera de letras tiene distintas orientaciones, ¿sí? Lo que es letras clásicas para la parte latina y griega, la parte lingüística, y después dentro de las letras modernas tenemos un área especializada en literatura española. Y cuando yo cursé las literaturas españolas fue un camino de ida, y, digamos, y también eso me despertó un poco el interés por la edición, porque yo quería saber el camino detrás de los libros. Como decir, bueno, ¿qué pasó hasta que llegó el libro a mis manos? Yo lo compré en la librería, lo tengo en formato de libro en casa, y qué pasó en el medio, cómo se fue armando. Y la anécdota histórica también me fue interesando, el chisme sobre qué fue lo que fue pasando. Y por eso también quería como traerles un poco de esto de mucho tiempo antes de la imprenta, qué pasaba, cómo circulaban los textos. Viene por ahí más que nada. Bueno, acá están haciendo preguntas. Tamara está preguntando cómo funcionaba el tema de la piratería en ese momento. Sí, bueno, por eso decíamos que en realidad no es que había una piratería, había gente que copiaba gratuitamente. Tenemos muchos textos que tienen muchas versiones. El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, también tiene muchas versiones. En el caso del Quijote, bueno, justamente es engancharse de la fama que había tenido la primera parte y agarrar y escribir una continuación, y una continuación encima con un autor que tampoco podemos identificar de quién es, pero bueno, sí, funcionaba también en esa época. Los derechos de autor no estaban muy a tono. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, desmutearse o dejarla en el chat. ¿No? Bueno. Entonces, paso a comentarles, ya vamos a No, la piratería, ahora que veo el comentario de Tamara, era bastante improvisada, Era bastante improvisada la piratería. No es que había cosas muy armadas. Claro, sí, es cierto lo que dice Daniela Mancilla. Sí, que son cosas que sí, que pasan ahora, pero por eso no es nada nuevo, nada está inventado desde ahora. Bueno, con esto de que circulaban de boca en boca, sí, lo que pasa que también piensen que al venir
de una cultura oral, la gente no sabía ni leer ni escribir, la mayoría lo que hacía era escuchar. Por ejemplo, cuando vos ibas a una iglesia, ¿para qué estaban los vitrales? Para que la gente, cuando el cura les iba contando la historia, pudiera recordar como si fuera una historieta, de algún modo, la historia. Entonces, digamos, lo auditivo era lo de la época, digamos, el modo de aprendizaje. Los audiolibros no es algo de ahora. No, no sé si se fue perfeccionando, pero viene desde esa época. Bueno, muchos agradecimientos. Están todos muy interesados con tu charla. Bueno, qué bueno. La verdad que yo también estoy muy contenta, aprendí un montón. Pero bueno, nada, les agradezco a todos los que vinieron a esta hora. Yo sé que es muy complicado. Les aviso que esto va a quedar grabado, lo vamos a estar subiendo estos días al canal de YouTube, que para el que no sabe es Frente a Estudiantes Independientes, entre paréntesis FEI Edición. Y les comento que ya tenemos el próximo webinar programado, que va a ser el 30 de ahora de mayo, a las 19 horas, también por Zoom. Lo va a estar dando Juan Cruz Gonela, diseñador gráfico y ex titular de la Cátedra de Fundamentos de Diseño Gráfico de Edición, para editores de la carrera de edición, donde bueno, vamos a ver cuestiones sobre la lógica de los diseños editoriales y cómo se llevan a cabo y todo el proceso. Bueno, nada, de nuevo, muchas gracias a todos. Cualquier duda que tengan, pueden. No sé si Dani pasaste tu mail. Lo paso por el chat si alguno quiere, es fácil. Daniela Fournier. Para enviarle algún mail y hacerle alguna pregunta, si no también nos las pueden dejar a nosotros en nuestras redes sociales, que es Instagram fei-edición o feifil, o sea, fei, F-I-L, o en carrera también, que es carrera de edición, entre paréntesis UBA. Ahí pueden dejarnos cualquier duda, o a nosotros, todos los del FEI, estamos en el grupo de WhatsApp. Y el mail de Daniela, le digo, es danielafournier@gmail.com, también si quieren hablar directamente con ella. Bueno, muchas gracias a todos y nada, nos estamos viendo pronto. Bueno, muchas gracias, nos vemos, chau chau.